creada por Dios para satisfacer las profundas necesidades espirituales, físicas, emocionales y sociológicas que todos tenemos. Le diré por qué la familia es tan importante. Un niño o una niña obtiene la idea de sí mismo de su familia. Estuve leyendo acerca de Madeleine Murray O'Hair, la famosa atea que ya falleció. Sabía que ella escribió un diario íntimo, personal. En más de 2000 páginas, ella escribió por lo menos media docena de veces lo siguiente. Escuche lo que ella escribió. Alguien, en alguna parte, por favor, ámeme. Yo quedé sorprendido cuando leí esto. Eso dijo esa endurecida mujer atea. Alguien en alguna parte, por favor, ámeme. Y cuando leí eso, pensé en qué clase de familia creció ella. Usted seguramente habrá escuchado la historia del jovencito que dijo, cuando nací, yo fui un niño no deseado. Ahora, en cambio, me desean en 17 provincias. Captamos la idea. Un niño capta la idea de él mismo en el seno de su familia. Un niño adquiere un cuadro de la vida en su familia. Por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde no hay límites ni disciplina, entonces él pensará que él mismo es la ley. Un niño que no aprende a respetar la autoridad en el hogar, no va a respetar la autoridad en la escuela, ni la autoridad en la iglesia, ni la autoridad en la sociedad. No respetará la autoridad de Dios y lamentablemente está preacondicionado para irse al infierno. Un niño o una niña obtiene una idea de Dios de su familia. Verá, si la familia no provee un medio ambiente de amor, perdón, misericordia y gracia, es mucho más difícil para un niño o una niña el comprender esos conceptos en Dios. Esa es la razón por la que desde los abismos del infierno se ha declarado una guerra total contra la familia. No solo contra otras familias, también contra su familia. Y no quiero que usted se pierda ninguno de estos mensajes acerca del hogar, sea usted casado, soltero, divorciado, viudo, esperando casarse o lo que sea. Usted necesita escuchar estos mensajes. Hay una guerra. Hay una guerra filosófica en la familia. Hay algo mortalmente diabólico y sucio que está actuando. El doctor James Dobson, a quien amamos y respetamos, informó sobre la Cuarta Conferencia Mundial para Mujeres, celebrada años atrás en Beijing, China. Ahora, mundialmente, en esta conferencia sobre mujeres, se habló, por ejemplo, de la desconstrucción del género. Déjeme decirle cuál es la meta que esperan establecer. Se lo voy a leer. Dice así. La meta es dar a cada miembro de la raza humana 5 géneros de entre los cuales puede escoger, en vez de solamente 2. Ahora Dios en el comienzo creó a un varón y a una hembra. Pero ellos dicen, bueno, Dios no hizo un buen trabajo. Nosotros vamos a dar 5 géneros de donde poder escoger. Cuando estemos libres de prejuicios tradicionales, una persona puede decidir ser hombre o mujer, homosexual o lesbiana o transexual. Algunos querrán probar todos con el tiempo. La homosexualidad es considerada un equivalente moral a la heterosexualidad. Sin embargo, para las mujeres, la preferida relación de amor es lesbiana por naturaleza. De esta manera, la opresión masculina puede ser negada. La inseminación artificial es el método ideal de producir un embarazo. Una compañera lesbiana tendrá los mismos derechos paternales que históricamente se conceden a un padre biológico. Hasta aquí el artículo. Deseo mencionar 7 cosas que hacen guerra contra la familia antes de meternos en el corazón del mensaje. Primero, hay una guerra psicológica de gente tratando de redefinir a la familia. Segundo, hay tanta gente viviendo en unión libre sin el beneficio de un matrimonio. El cohabitar fue ilegal en los Estados Unidos hasta 1970. Sin embargo, escúcheme, el cohabitar se ha aumentado 600% desde 1970. 600%. Mi amigo, eso es verdaderamente trágico. Algunas veces tenemos a parejas que quieren unirse a nuestra iglesia.
Notamos que tienen la misma dirección postal, pero no tienen el mismo apellido. Así que les decimos, miren, si quieren estar bien con Dios, van a tener que casarse. Pastor, ¿pero es eso necesario? Sí, sí, lo es. Déjeme decirle algo, mi amigo, mi amiga. La palabra de Dios prohíbe que un hombre y una mujer vivan juntos sin el beneficio del matrimonio. Y no somos crueles al decir esto. Esa es la manera de Dios. Ese es el plan de Dios. Cuando Dios dice, puedes hacerlo, está diciendo, aprópiate de la felicidad. Cuando Dios dice, no debes hacerlo, está diciendo, no te hieras tú mismo. Ahora, esto se mezcla hoy en nuestros países con un creciente desprecio por la vida. Pequeños bebés listos para nacer son tratados como fetos, no como personas. Uno de los días más negros en la historia humana, y ciertamente más en la historia norteamericana, fue el 23 de enero de 1973 en la decisión jurídica de Roe contra Wade. 9 jueces de la Corte Suprema con togas negras, autonombrados como sumos sacerdotes del humanismo secular, declararon que los bebés listos a nacer, pero aún en el vientre de sus madres, no eran personas. ¿Se imagina? ¿Sabe usted quién fue la fundadora de la organización Paternidad Responsable? Su nombre es Margaret Sanger. ¿Había escuchado antes ese nombre? Voy a citar textualmente lo que ella dijo. La cosa más misericordiosa que una familia numerosa puede hacer por su miembro infantil es matarlo. Repito las palabras de esta humanista, Margaret Sanger. La cosa más misericordiosa que una familia numerosa puede hacer por su miembro infantil es matarlo. Lo trágico es que la mayoría de estas matanzas, o sea, abortos, se hacen con los impuestos de los contribuyentes. Le diré otra cosa contra la cual nos enfrentamos: la facilidad que las leyes brindan para el divorcio. Que Dios tenga misericordia sobre los matrimonios desechables y la devastación que traen a las vidas de pequeñas criaturas. Y encima de todo esto, estamos viviendo una moral convertida en libertinaje. Hay un río subterráneo de viscosa pornografía que corre bajo cada hogar y que ahora está disponible aún en el Internet. También tenemos la educación humanística. Los niños van a las escuelas, pero no pueden aprender acerca de Dios. Les dicen, les vamos a dar una educación secular, les vamos a enseñar que los seres humanos simplemente sucedieron. Los padres fundadores de nuestra nación dijeron que todos los hombres fueron dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Pero ahora no se puede decir que fueron creados. ¿Por qué es ilegal el decir que hay una creación? Porque si hay una creación, debe haber un creador. Pero usted no puede decir eso. Usted no puede enseñar acerca de la creación. Me encanta lo que Bill Gothard dice al respecto. Cuando le decimos a un niño que un sapo puede convertirse en un príncipe, lo llamamos un cuento de hadas. Pero cuando ese niño crece, lo llamamos evolución. La educación humanística y todo eso está mezclado con la ignorancia de muchos que asisten a las iglesias los domingos por las mañanas y se identifican como creyentes evangélicos. Ahora quiero darles los primeros 2 principios de 5 principios para dejar un legado. Pero antes quiero que se imagine que está en un funeral. Todo silencio, quietud. Se oye la música de un órgano. La gente está allí y todos vienen a ver el cadáver en el ataúd. Usted mira a la gente pasar, uno a la vez. Entonces usted ve a su familia venir y pararse allí. Está su esposa, sus hijos, y de pronto se da cuenta que este es su funeral. Ellos le miran a usted en el ataúd. El religioso oficiante, que pudo haberle conocido a usted muy bien o no, está diciendo algunas cosas en términos generales. Lee el Salmo 23 y el capítulo 14 de Juan, pero su familia está ahí. Así que, imagínese, es su funeral. Y realmente su funeral llegará un día.
¿Qué dirá su mujer acerca de usted? ¿Qué dirán sus hijos? ¿Qué dirá su familia? Sin la menor sombra de duda, usted, mi amigo, dejará una herencia, un legado. Usted está pasando la batuta a otra generación. Cuando mi esposa y yo celebramos nuestros 50 años de matrimonio, vinieron a visitarnos nuestros hijos y nietos. Y más se graba en mí la realidad de que estoy dejando a mis hijos y nietos un legado. Estoy pasando la batuta, estoy transfiriendo la antorcha. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? La Biblia dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 22. Proverbios 19, versículo 14 dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Pero no solo habla de dinero y casas. En Proverbios 20, 7 leemos, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Amigo, después de que usted desaparezca, ¿qué dirá de usted su esposa? ¿Qué es lo que van a recordar sus hijos acerca de usted? El primer principio, entonces, es el principio de la prioridad. ¿Cuáles son sus prioridades? Cuando usted deje su legado, ¿cuáles irán a ser sus prioridades? ¿Cuál es la cosa más significativa para usted? Me permite hacerle un par de preguntas. ¿Cuáles son sus valores esenciales? ¿Por qué estaría usted dispuesto a morir? ¿Saben sus hijos cuáles son sus valores esenciales? ¿Creen sus hijos o sus nietos que hay ciertas cosas por las cuales usted está dispuesto a morir? Por favor, escuche con atención lo siguiente. El mayor testimonio que usted puede poseer es que aquellos que le conocen mejor sean los que más le respetan. ¿Es esta declaración verdad en su vida? El mayor testimonio que puede poseer es que los que le conocen mejor sean los que más le respetan. Por lo tanto, debe haber un principio de prioridad. La gente debe saber cuáles son sus valores esenciales, las cosas por las cuales usted verdaderamente se preocupa. Leamos Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Yo quiero que eso sea verdad en mí mismo. Quiero que eso sea mi corazón. Quiero que eso sean mis valores esenciales. Quiero que eso sea la cosa por la cual estaría dispuesto a entregar mi vida. Eso no siempre tiene que ser solo en las cosas grandes o nobles. Algunas veces las cosas pequeñas son más importantes. En una ocasión, cuando nuestro nieto Andrew, entonces de 4 años, vino a visitarnos, y siempre es un gozo cuando él viene a casa. Él es como todos nuestros nietos, excepcionalmente maravilloso. Bueno, yo estaba en mi estudio realmente ocupado y medio. Él entró a mi estudio, me miró de frente y me dijo, ¿sabes, abuelito? Voy a tener que irme a casa después de un rato. La verdad es que él no tendría que irse sino después de unas 5 horas, pero según él, tendría que irse después de un rato. Y luego añadió, abuelito, si es que vamos a jugar juntos, no tenemos mucho tiempo. Miré a mi nieto, miré mi escritorio, dejé mi lápiz, dejé lo que estaba haciendo, salimos al jardín, jugamos y después entramos y nos pusimos a ver la película Pinocho. Escúcheme, mi amigo, debe haber un principio de prioridad. ¿Cuáles son sus valores esenciales? ¿Por qué usted estaría dispuesto a morir ahora? ¿Por qué causa? Ahora, enganchado a ese principio de prioridad está el segundo principio. Si es que usted va a dejar un legado, y es el principio de propósito. Verá, si usted tiene una prioridad y no la acopla a su vida con un propósito, su prioridad no sirve para nada. Deuteronomio 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla.
En ese tiempo particular, en las Escrituras, el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra de Canaán, y esta es la palabra de Dios para ellos. En el versículo 2 leemos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hablemos acerca de su propósito. Pregunto, ¿tiene usted alguna meta en la vida para usted mismo? ¿Tiene algunos deseos para sus hijos? ¿Cuáles son los deseos que tiene para ellos? Usted dice, bueno, yo oro por mis hijos. Muy bien, pero ¿qué es lo que ora por sus hijos? Ora por la salud de ellos. Ora por el bienestar financiero de ellos. Ora para que ellos sean famosos y puedan tener una vida fácil. ¿Qué es lo que pide en oración verdaderamente por sus hijos? La Biblia dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aún los paganos quieren hijos saludables, hijos exitosos, hijos que estén libres de cuidados y preocupaciones. ¿Es eso lo que le preocupa acerca de sus hijos? ¿Que sean populares? ¿Cuántos de ustedes podrían orar y decir, querido Dios, qué bendición sería si llamaras a mi hijo al ministerio, si llamaras a mi hijo o a mi hija al campo misionero? Algunas personas piensan que eso sería una pérdida colosal. Pero la Biblia dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero, y las flechas son para herir al enemigo. ¿Cuál es su ambición para sus hijos? Quiero unirme al apóstol Juan, quien dijo, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Se lo he dicho al Señor muchas veces. No me interesa demasiado si mis hijos son ricos y exitosos. Solo quiero que te conozcan y que te amen. Mi esposa y yo tenemos metas para nosotros mismos. Tenemos deseos para nuestros hijos. Nunca fije metas para sus hijos, nunca. Nunca fije metas para nadie porque usted no puede controlarlas. Y esa es una buena manera de sentirse frustrado. Usted fija metas para usted mismo y tiene deseos para otras personas. Yo deseo hijos piadosos. Yo seré un padre piadoso. Puedo hacer eso. No tengo que depender de nadie más. Por la gracia de Dios puedo ser un padre piadoso. Tengo metas para mí mismo. Tengo deseos para mis hijos. Y hay un principio de propósito. Oh Dios, que mis hijos puedan conocerte y amarte. Esa es mi meta, mi deseo. Si llegan a tener riquezas, está bien. Si tienen buena salud, está bien. Si pueden ser felices, está bien. Si pueden ser famosos, también está bien. Pero, oh Señor, yo deseo que ellos te conozcan y te amen. Lo deseo con todo mi corazón. Ahora, amigo, amiga, si usted no conoce a Cristo Jesús, si Él no es el Señor y Salvador de su vida, no podrá dejar un legado piadoso a sus hijos. Por ello le invito a que le entregue sinceramente su corazón. Usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Hoy quiero continuar hablando del hogar, acerca de la familia y cómo celebrar la familia. Específicamente, hoy vamos a hablar de cómo dejar un legado, una herencia para su familia. Escuche, es muy importante que entendamos el plan de Dios para el hogar y la familia. Por favor, no vaya donde un sociólogo o donde un antropólogo, quienes le harán creer que la familia tuvo su origen en un fango cenagoso primitivo y que la evolución en sí misma es un producto sociológico. No. La familia fue creada por Dios para satisfacer las profundas necesidades espirituales, físicas, emocionales y psicológicas que todos tenemos. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? La Biblia dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 22. Y en Proverbios 19, 14 dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Pero no solo habla de casas y de dinero.
En Proverbios 27 leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amigo, después de que usted desaparezca, ¿qué dirá de usted su esposa? ¿Qué es lo que van a recordar sus hijos acerca de usted? Repasemos el primer y segundo principio. El primer principio es el de la prioridad. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Por qué estaría usted dispuesto a morir? ¿Saben sus hijos cuáles son sus valores esenciales? ¿Creen sus hijos o sus nietos que hay ciertas cosas por las cuales usted está dispuesto a morir? El mayor testimonio que usted puede poseer es que aquellos que le conocen mejor sean los que más le respeten. Es esta declaración verdad en su vida. El mayor testimonio que puede poseer es que los que le conocen mejor sean los que más le respeten. Por lo tanto, debe haber un principio de prioridad. La gente debe saber cuáles son sus valores esenciales, las cosas por las cuales usted verdaderamente se preocupa. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Yo quiero que eso sea verdad en mí mismo. Quiero que eso sea mi corazón. Quiero que eso sean mis valores esenciales. Quiero que eso sea la cosa por la cual estaría dispuesto a arriesgar mi vida. Eso no siempre tiene que ser solo en las cosas grandes o nobles. Algunas veces las cosas pequeñas son más importantes. Ahora, enganchado a ese principio de prioridad está el segundo principio, si es que usted va a dejar un legado, y es el principio de propósito. Verá, si usted tiene una prioridad y no la acopla a su vida con un propósito, su prioridad no sirve para nada. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En ese tiempo en particular, en las Escrituras, el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra de Canaán, y esta es la palabra de Dios para ellos. En el versículo 2 leemos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hablemos acerca de su propósito. Pregunto, ¿tiene usted alguna meta en la vida para usted mismo? ¿Cuáles son los deseos que tiene para sus hijos? ¿Qué es lo que ora por sus hijos? Que sean populares. ¿Cuántos de ustedes podrían orar y decir: querido Dios, qué bendición sería si llamaras a mi hijo al ministerio, si llamaras a mi hijo o a mi hija al campo misionero? Algunas personas piensan que eso sería una pérdida colosal. Mi esposa y yo tenemos metas para nosotros mismos. Tenemos deseos para nuestros hijos. Nunca fije metas para sus hijos, nunca. Tengo metas para mí mismo. Tengo deseos para mis hijos. Y hay un principio de propósito. Oh Dios, que mis hijos puedan conocerte y amarte. Esa es mi meta, mi deseo. Si llegan a tener riquezas, está bien. Si tienen salud, está bien. Si pueden ser felices, está bien. Si pueden ser famosos, está bien. Pero, oh Señor, yo deseo que ellos te conozcan y te amen. Lo deseo con todo mi corazón. Ahora veamos el tercer principio. Estamos hablando de cómo dejar un legado. Y el siguiente principio es el principio de persuasión. Porque usted debe persuadir a sus hijos si es que va a dejar un legado. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta? Usted comienza enseñando a sus hijos. Aún antes de que ellos nazcan, usted los entrega al Señor y le dice: oh Dios, quiero que uses a mis hijos. Eso es persuasión. Usted tiene que hacer esto dependiendo del Espíritu Santo.
Debe tener deseos para sus hijos y tener metas para usted mismo. Sus metas son todas las cosas que ese padre dijo que quería hacer. Pero hay un principio de persuasión. Lo mismo es verdad en la predicación. Antes de venir a predicar, me hago acuerdo a mí mismo y se lo digo al Señor: oh Dios, dependo de ti para que lo que yo diga sea verdad. Pero tú, Señor, tendrás que enseñar a las personas. Tú tendrás que abrir sus corazones. Y eso es verdad con cualquier mensaje que escuche. Si el mensaje es de Dios, usted no está tratando conmigo, está tratando con Dios. Si el mensaje no es de Dios, ¿qué es lo que hago aquí predicando? Aquí está el siguiente punto, el principio de persistencia. Leamos otra vez el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, día tras día, al empezar el día y al terminar el día, de semana en semana, año tras año, a tiempo y fuera de tiempo, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Algunas veces usted pensará que ha fracasado. Algunas veces dirá: querido Dios, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué habrá puesto Dios a los jóvenes y a los de edad media juntos? A veces digo que la razón por la que los nietos aman a los abuelos es porque ambos tienen el mismo enemigo. Permítame decirle lo que un anciano me dijo una vez: Adrián, alguna vez pensarás que has fracasado, pero permanece allí, mantente siendo fiel y nunca te rindas. Tu Padre Celestial no te da por perdido y tú nunca debes abandonar a ese niño tan especial. Y antes de que se nos acabe el tiempo, veamos el último punto, el principio de la posesión. Quiero que note aquí lo que dice Deuteronomio 6:18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Por favor, subraye la frase: poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Por favor, subraye también esa frase: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. En este punto vamos a detenernos por un momento, porque esto es tal vez la parte más importante de este mensaje. Estamos hablando de cómo dejar un legado. Estamos hablando acerca del principio de posesión. Dios dice: te voy a dar una tierra. Y cuando vayas a esa tierra, tus hijos preguntarán: Padre, ¿por qué mantenemos estas leyes? ¿Por qué mantenemos estas ordenanzas? De lo que está hablando aquí primordialmente es acerca de la Pascua. Usted puede leer esta historia en Éxodo capítulos 12 y 13. Dios sacó al pueblo de Israel fuera de la tierra de Egipto, la cual representa el mundo, la carne y el demonio. Él los trajo a través del desierto a la tierra de Canaán. La Biblia dice que todas estas cosas les sucedieron a ellos para que sean ejemplo para nosotros. Esto es historia, es literal, historia verídica, pero es más que simplemente historia. Es una de las más profundas lecciones espirituales que debemos aprender. Por ejemplo, el Cordero Pascual. ¿Qué representa? Representa a Jesucristo, nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Así que cuando ellos pusieron la sangre del cordero en los postes de las puertas de sus casas, cuando ellos comieron el cordero asado, cuando salieron fuera de Egipto, los esclavos fueron puestos en libertad. Ellos fueron liberados. Este fue un cuadro de la redención por medio de la sangre. Pero tuvieron que cruzar el desierto y permanecieron en el desierto por 40 años, cuando ese viaje pudo haber tomado solo unos pocos días.
pero estuvieron errantes en el desierto por 40 años. Se suponía que debían ir a Canaán. Canaán era la tierra del vino, del aceite, de los higos, de las uvas y de las granadas. Era una tierra de plenitud. Rocas y montañas y ríos y árboles y bosques. Abundancia. Representa la vida llena del Espíritu. Esto es cierto. Usted lo puede leer en el libro de Hebreos, que la tierra de Canaán es una analogía, un cuadro de la vida llena del Espíritu. Ahora quiero hacerle una pregunta. Usted verá que esto sucede muchas veces. Como pastor, he visto que esto sucede muy a menudo. ¿Cómo es que el diablo atrapa a los hijos de nuestras mejores familias? Y no diga que esto no sucede, porque sí sucede. Estoy hablando acerca de personas verdaderamente salvas, que cantan en el coro, que sirven en el diaconado, que son maestros de la escuela dominical, que saben diezmar, que viven una vida buena y moderada, que están disponibles cuando su iglesia las necesita. Sin embargo, el diablo atrapa a sus hijos. ¿Cómo es que el secuestrador atrapa a los hijos de las mejores familias en la iglesia? ¿Cómo sucede eso? Bueno, la clave está en este pasaje sobre el cual estamos hablando. Dios dice que hay un principio de posesión. Miremos otra vez el versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Me permite decirle cuál es el problema con muchas familias. Ellas han salido de Egipto, pero no han entrado en Canaán. Eso es. Son salvas, van rumbo al cielo. Y si usted lee el capítulo 13 de Éxodo, verá que Dios prohibió al pueblo de Israel el celebrar la Pascua en el desierto. Ellos debían celebrar la Pascua en la tierra de Canaán. Ellos la celebraron una vez en el desierto porque tenían maíz y podían hacer panes sin levadura, pero la mayoría del tiempo que estuvieron en el desierto, ¿qué es lo que comieron? ¿Lo sabe? Pues comieron el maná. Y el maná era una representación del Señor Jesucristo, pero se suponía que ellos no vivirían siempre con el maná. Se puede imaginar a un jovencito de unos 13 años nacido en el desierto. Ellos estuvieron allí por 40 años. Suficiente tiempo para que muchos niños nazcan. Este jovencito nace en el desierto. Nunca le preguntó a su mamá, mamá, ¿qué hay para el desayuno? ¿Había maná? Nunca le preguntó a su madre, ¿y qué vamos a almorzar hoy? ¿Había maná? Nunca le preguntó a su mamá, ¿y qué tenemos para cenar? Pues había maná. Maná por la mañana, al mediodía, maná al anochecer, solo maná. Se puede imaginar el comer maná los 365 días del año tras año, semana tras semana. Ahora este jovencito oye a sus mayores hablar acerca de Egipto. ¿Cómo era la vida allá? Escucha sermones acerca de Canaán, lo que debía ser. Él está en el desierto. Los adultos habían salido de Egipto, pero Dios los había sacado de allí para traerlos hacia acá, y ahora caminaban en círculos. Ahora, supóngase que el padre tiene la audacia de decirle a su hijo, hijo, vamos a celebrar. El hijo está sentado sobre una roca caliente, su papá está sentado sobre un cacto, las serpientes se cruzan bajo el candente sol, y el hijo pregunta, papá, ¿y qué es lo que vamos a celebrar? Hijo, vamos a celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el jovencito mira a su alrededor y piensa, ¿y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Miren esto. Y estoy tan hastiado de comer maná que hasta podría gritar. Él ha escuchado todas las historias acerca de Egipto, de los berros, del ajo, de las cebollas y de los melones. Ha escuchado sermones relacionados con Canaán. Él nunca ha visto Canaán. Su mamá y su papá no están viviendo en Canaán.
No están viviendo victoriosamente. No están poseyendo sus posesiones. Dios los sacó no para que permanezcan en el desierto, sino para traerlos a la tierra prometida. Estoy convencido que la razón por la cual el diablo se apodera de los hijos de buenas familias es que ellas han salido de Egipto, pero nunca han entrado en Canaán. Están peregrinando en el desierto, marchan en círculos, nunca se los ve victoriosos. Sus hijos le ven a usted victorioso. Ven ellos la realidad. Hay el principio de posesión. ¿Han visto sus hijos el maíz, el aceite, las uvas, el vino, los higos y las granadas y los ríos que Canaán significa y que representa la llenura del Señor Jesucristo? ¿O solo escuchan sermones sobre eso los domingos? Yo creo que ese jovencito, cuando escucha a su papá tratar de celebrar en el desierto, le dirá, bueno, papá, si esto es todo lo que tenemos para celebrar, ¿no crees que sería mucho mejor regresar a Egipto? Ellos habían salido, pero él quería regresar. Mi amigo, usted va a dejar un legado, usted va a dejar una herencia y es mejor que haya una prioridad. Es mejor que usted vea las cosas más importantes, aparte de su relación con Dios. Es su familia. Y es mejor que haya un propósito y una persuasión y una persistencia y una posesión. Dios lo sacó de su esclavitud, de su pena y oscuridad, para traerlo a la gloriosa tierra de la abundancia y de la luz. Creo que lo mejor que podemos hacer quienes ya somos salvos, como padres y madres, es orar, oh Dios, enséñame cómo caminar en victoria. Señor, sácame de este desierto. Quiero ser un cristiano con la llenura de tu espíritu, viviendo victoriosamente. Uno de estos días mis hijos estarán frente a mi ataúd. No creo que a ellos les interese cuál ha sido el promedio de asistencia a la escuela dominical. No creo que a ellos les interese cuán grande es el presupuesto de nuestra iglesia. No creo que a ellos les interese cuántos libros he escrito, y dudo que ellos hayan leído alguno de mis libros. Tal vez los han revisado ligeramente, pero no me atrevería a tomarles un examen sobre uno de mis libros. Pero sí deseo que ellos puedan decir, papá amaba a Dios y nos amaba a nosotros también. Amigo, estamos dejando un legado. Usted no lo sabe. Pero le contaré que yo era un atleta y me gustaba correr en relevos. Una de las cosas que tiene que hacer cuando corre en relevos es pasar el testigo o bastón. No era esa mi especialidad, pero lo hice algunas veces. Ya hay un tiempo cuando usted corre solo. Luego está corriendo junto a un compañero, lado a lado, y él trata de correr a su misma velocidad. Y cuando los dos han sincronizado la velocidad, usted le entrega el bastón en sus manos, y él sigue la carrera y usted sale de la pista y mira a su compañero correr hacia la meta. Algunos de ustedes no tienen hijos. Están corriendo por ustedes mismos. Pero hay unos pocos y preciosos años cuando usted corre al lado de alguien. Así que no pierde esos años. Amigo, usted no puede tener un hogar cristiano. Usted no puede dejar ningún legado si es que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Jesús murió para salvarle. Él resucitó para salvarle. Él vive para salvarle. Él quiere salvarle. Yo le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que si usted se lo pide, Él le salvará. Eso significa que todos sus pecados serán perdonados, enterrados en la tumba del olvido de Dios. Significa que Dios, por medio de su Santo Espíritu, vendrá a vivir en su corazón y le dará vida, paz, poder y propósito como usted nunca antes ha conocido. También significa que cuando usted muera, o cuando Él venga de nuevo, Él lo llevará a su hogar, al cielo, para que esté con Él.